Seguramente fue tu coche favorito en algún momento de tu vida y llegó a ganarse una reputación muy alta en el mundo del motor, hasta que llegaron los niños de TikTok a hacer vídeos como este. Pero a pesar del hate que está recibiendo últimamente por culpa de estos vídeos, el Toyota Supra no deja de ser uno de los coches más importantes en la cultura del motor. Y en este vídeo vamos a repasar su historia. Veremos qué piloto español llevó este coche a la victoria en un campeonato de turismos y os intentaré convencer de que el nuevo Supra hecho por BMW es el sucesor perfecto al anterior. El nombre de Supra apareció por primera vez en 1978, cuando Toyota quería entrar en el creciente mercado de los Gran Turismos. Y es que si en los años 70 querías un Gran Turismo japonés, el coche que elegías es el Datsun 240Z. El Z estaba dominando el segmento por aquel entonces, porque combinaba el confort y el rendimiento de un Gran Turismo con la deportividad y agilidad de un coche deportivo. Toyota quería replicar esa fórmula, así que en el 78 sacaron la primera generación del Toyota Supra. Solo que no era un Supra. Lo que hicieron fue una versión más grande y potente del Celica de segunda generación. Le pusieron un motor de 6 cilindros en línea de 110 caballos y le llamaron Celica XX. Pero con ese nombre solo se vendería en Japón, ya que estaban seguros que las mentes sucias de América y Europa le añadirían otra X. Yo lo haría. Fuera de Japón le llamarían Celica Supra, y para entrar fuerte en el mercado de los Gran Turismos le pusieron una pila de comodidades para la época. Techo solar, control de crucero, dirección asistida, todo esto lo convertía en un Gran Turismo decente. Pero al Supra le faltaba deportividad y rendimiento si quería competir con el Datsun. Y aunque le llegaron a exprimir el motor hasta los 140 caballos, seguían siendo muy justos para un Gran Turismo. Y además no ayudaba mucho que el coche era casi indistinguible respecto a los Celica normales. Y obviamente la gente que se compra un Gran Turismo quiere presumir de que tiene un Gran Turismo y no ver que un chaval que se acaba de sacar el carnet tiene un coche igualito al suyo. Por eso, para la siguiente generación, al Celica Supra le cambiaron la cara por completo. Con un frontal totalmente distinto al Celica normal, el Celica Supra buscaba esculpir su propio nombre en 1981. Quería que el mundo lo viera como un coche distinto al Celica, y esta pegatina en la parte de atrás dejaba sus intenciones bastante claras. Ahora el coche tenía esos faros retráctiles que tan de moda se pusieron en los años 80. Su capó seguía siendo más alargado que la versión normal del Celica para acomodar una amplia variedad de motores de 6 cilindros en línea. Y la potencia variaba desde los 123 hasta los 178 caballos. Los motores más pequeños de 2 litros solo se fabricaron para el mercado japonés, ya que allí los conductores tendrían que pagar unos impuestos adicionales si querían tener coches con motores más grandes. Eso sí, algunos de esos motores de 2 litros estaban turboalimentados, para sacarle más chicha. Sin embargo, ninguno de los motores más grandes de 2,8 litros iban equipados con turbo. Y ahí realmente se escondía el verdadero potencial de este coche, porque si hoy te hablo del Supra seguramente te venga a la cabeza un motor de 3 litros y 6 cilindros en línea turboalimentado. Pero en su segunda generación el Celica Supra aún estaba lejos de ser el Supra. Había cambiado su apariencia exterior buscando independizarse del Celica, pero aún faltaba algo. Cambiar por fuera no era suficiente. Si quería hacerse un nombre por sí solo, tendría que empezar desde dentro. Con nuevos motores de 3 litros y 6 cilindros, el Toyota Celica Supra pasó a llamarse Toyota Supra en 1986. Y aunque al principio solo contaba con motores atmosféricos, pronto llegaron los turbos. Fueron 2 los motores de 3 litros turboalimentados montados dentro del Toyota Supra de tercera generación. El primero fue el 7M GTE. Era el motor más poderoso de Toyota en la época y consiguió llevar hasta 235 caballos a las ruedas traseras del Supra. Y esta generación no solo era más potente, el Supra seguía siendo un Gran Turismo deportivo y como buen Gran Turismo tenía una pila de chuches en el interior. Un interior repleto de cuero que parecía la oficina de un capo de la droga de los 80.
pero con todas las comodidades de un Gran Turismo vienen muchos kilitos extra. Y para mover este peso, Toyota diseñó una nueva familia de motores de alto rendimiento. Así, en 1990 apareció el 1JZ GTE debajo del capó del Supra. GTE, el cual ya tenía 2 turbos y fue el primero en montar la sincronización variable de válvulas inteligente de Toyota. Este era un auténtico monstruo. ¿Y la potencia? Pues de los 235 caballos que tenía antes el Supra, con este motor llegó a la astronómicamente mayor cifra de 280. Resulta que por aquel entonces en Japón existía un acuerdo entre los fabricantes de automóviles, conocido como el Pacto de Caballeros. Y en este los fabricantes se comprometían a hacer coches que no pasen de 280 caballos, ya que a finales de los 80, entre los turbos y demás nuevas tecnologías, los coches de calle se estaban haciendo peligrosamente rápidos. Y es por eso que muchos deportivos de la época solo tienen 280 caballos. Sobre el papel. En la práctica no era raro encontrarse con alguno de estos coches recién salidos de fábrica pasando de los 280 caballos. Pero lo que hizo Toyota y varias otras marcas fue hacer motores de 280 caballos capaces de producir el triple de potencia. El 1JZ del Supra salía de fábrica con unos supuestos 280 caballos, pero en cuanto caían en malas manos, o buenas, depende de cómo lo mires, esa cifra aumentaba, y mucho. Este potencial oculto en el coche se convirtió en una característica clave del Supra. Era parte de su nueva identidad, un coche que te ofrece la capacidad de romper con los moldes. Pero como ya sabéis, el 1JZ solo era el principio, porque en 1993 Toyota lanzó una nueva generación del Supra que montaría un motor que no necesita introducción. Poco os puedo decir que no sepáis ya de este coche. En Japón el 2JZ estaba limitado a los 280 caballos para seguir con el Pacto de Caballeros, pero el mismo motor fuera de Japón salía de fábrica con 330 caballos, y la filosofía que traía el 1JZ de contar con un potencial extremo de tuneo seguía con este motor, solo que multiplicado por 2. Entusiastas y empresas de tuning japonesas eran capaces de exprimir hasta 700 caballos sin tocar bloque motor, y con modificaciones más extensas se podían sacar entre 800 y 1000 caballos. El 2JZ aún es a día de hoy uno de los motores más poderosos y avanzados que existen, pero el Supra de cuarta generación tenía muchas joyas aparte del motor. El coche también contaba con un avanzado sistema de ABS, inspirado en tecnología de la Fórmula 1. Cada pinza de freno tiene un sensor que ayuda al sistema a decidir cómo y cuándo activar los frenos, según la velocidad, el ángulo y la inclinación de la curva que se aproxima. Este sistema de frenado permitía al Supra pararse por completo desde los 100 km/h en tan solo 32 metros, las mismas cifras que un 911 GT2 del 2008. Y su manejo no se quedaba atrás tampoco, porque el Supra contaba con un rígido chasis que se pudo poner a prueba en varias competiciones de Gran Turismos, siendo el más relevante el Campeonato Japonés de Gran Turismos, donde en 1997, y tras una intensa lucha con el Nissan Skyline, el Toyota Supra se llevó la victoria del campeonato. Y uno de los pilotos del Supra ganador era nada más y nada menos que Pedro de la Rosa, quien en el mismo año se convirtió en campeón de la categoría GT500 del Campeonato de Gran Turismos japonés y del Campeonato de Superfórmula japonesa. Estaba ocupado ese año. En el 2002, Toyota dejaría de fabricar la cuarta generación del Supra, sin intención de hacer una quinta, ya que las ventas del Supra eran más bajas de lo esperado. Y los siguientes años fueron un poco deprimentes para la marca. Mataron a todos sus deportivos, ni el Celica ni el MR2 llegaron al 2008. Y después de la crisis de ese año, no era solo Toyota la que le cortaba el grifo a sus deportivos. Pero mientras Toyota se volcaba de lleno en hacer coches aburridos y salvar a los osos polares, los fanáticos del motor no olvidaban la era dorada de la marca, con el Supra de cuarta generación. De hecho, solo le daban más fuelle. Esta generación del Supra se convirtió en figura de culto dentro del mundo del motor, y no solo por sus capacidades de tuning. Una parte muy importante de su fama fue su aparición en la primera película de Fast and Furious.
no se puede hacer un vídeo del Supra y no hablar del Supra de Brian. Ese coche naranja que a muchos de nosotros nos ayudó a descubrir que no solo sale pis de la Porsche. Ya sé que todos vosotros conocéis muy bien este coche y seguro que muchos le tendréis cariño, pero también sé que a muchos de vosotros no os pareció buena idea lo que hizo Toyota para revivir el Supra en el 2019. Sin embargo, yo creo que lo que hicieron tiene bastante sentido y ahora os voy a explicar por qué. Después de 17 años de espera, la quinta generación del Supra apareció como un nuevo integrante de la familia GR de Toyota en el 2019, y desde el principio se sabía que esta nueva generación tendría la carga de intentar estar a la altura de su predecesor. Pocos son los coches que tienen una fama y una admiración tan grandes como el Toyota Supra de cuarta generación, y revivir ese nombre después de enterrarlo por casi 2 décadas no iba a ser tarea fácil. Pero lo más importante, no iba a ser rentable. Toyota llevaba años invirtiendo en la movilidad híbrida, y hacer desde cero un deportivo a combustión que nada tenía que ver con lo que estaban haciendo no tenía sentido. La única opción viable para revivir el Supra era la colaboración con alguien que ya tenga ese tipo de vehículos en su arsenal. Y en diciembre del 2011, Toyota y BMW firmaron un acuerdo en el que se proponían a trabajar juntos en 4 proyectos. Uno de esos proyectos lo bautizaron como el deportivo del siglo XXI. Lo que ahora sabemos que se trata del renacimiento del Supra. Y con ese nombre solo se te viene una cosa a la cabeza: un coche que te ofrece la capacidad de romper con los moldes. El nuevo Supra no tendrá un 3JZ, pero tiene un B58, un motor de BMW que sale de fábrica con un cigüeñal y bielas de acero forzado, igual que lo hizo el 2JZ en su día, lo que era clave para aguantar las enormes presiones del turbo y cruzar la frontera de los 1000 caballos. El B58, que tiene la versión más reciente del Supra, sale de fábrica con 382 caballos, pero al igual que el anterior, te da la libertad de sacar más, muchos más. Si te gusta este contenido y quieres apoyar al canal, hazte miembro con el link que hay en la descripción y además podrás elegir qué otro coche quieres ver en un vídeo como este.